no, al principio no puedes vivir de eso, imposible, ¿no? Yo aprendí por mi cuenta, sí. La guitarra Maui se define en la potencia que tiene, la comodidad y también, bueno, algunos elementos de construcción, ¿no? Hombre, yo en el fondo quería una cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con el arte, aunque siempre me ha gustado la música y hacer música y eso, ¿no? Pero yo quería ser piloto de Lufthansa, eso fue en el bachillerato. Además el profesor preguntaba, porque no he dicho piloto sino Verkehrsflugzeugführer, ¿no? Eso es, no sé cómo se traduce eso. Dice, ¿eso qué es? Pues piloto, ¡buh! Eso fue la idea, pero no me ha funcionado, entonces quería hacer otra cosa. He hecho un práctico de mecánico de coche, ¿no? Sí. Y tampoco. Estaba desesperado. Y en aquel tiempo ya estaba tocando la guitarra y un día la llevo en la mano y digo, ¿quién hace la guitarra? Eso fue el comienzo, ¿no? Entonces fui a buscar información donde se puede aprender esto y estaba, no sé, como loco, ¿no? Todas mis fuerzas he metido ahí en conseguir algo, pero no era imposible. Sí. En aquel tiempo, eso fue de 76 por ahí. Ajá. Y claro, teníamos en el pueblo un luthier que hizo violines y a ese le preguntaba. Me daba unas direcciones, una escuela en Mittenwald, eso en Alemania, Bavaria. Tampoco. Entonces, bueno, me voy a inscribir en la universidad, así estoy asegurado y voy a trabajar para ganar dinero, ya veré lo que pasa. Y tuve que hacer el primer semestre un práctico industrial, digo, no puede ser, yo quiero ganar. Bueno, me fui ahí, encontré un buen sitio, un laboratorio para energía solar. Ya, tiene gente cool, energía solar. Y tuve que construir un soporte para un láser. Y luego lo tuve que hacer después de un mes. Me mandó el jefe al taller para hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que veo en un rincón? Un mástil de una guitarra. Y el maestro, ¿no? el jefe del taller, sí, parva y pedo. Si lleva guitarra eléctrica, una acústica, enséñame. Y así empezó la cosa. He hecho la primera guitarra, tardé medio año. No tenía herramientas. Me acuerdo de una anécdota. Claro, me fui a comprar un formón. Y lo he comprado nuevo. Y esto no funciona. ¿Qué necesito un martillo. Esto no va, un martillo y pum, me compré un martillo, no sé dónde lo tengo. Todavía lo tengo por ahí. Y luego hablando con otro, no sé, esto es un trabajazo, eso no funciona muy bien, necesito un martillo. Dice, no, esto lo tiene que afilar, el formón. Y yo pensé, claro, lo compro nuevo, está afilado. Así que ya, claro, lo afilé ya con la misma mano y cosas así, claro. Y luego tenía mi idea de la solera, ¿no? De la plantilla, digamos, la plantilla hecho de 2 círculos, ¿no? Una guitarra muy curiosa, ¿no? Y con esa guitarra luego estaba dando clase de música, ¿no?
Y una vez fui a, que era un curso que ha hecho Michael Teuchert ahí en Alemania. Y había otro que ha hecho guitarras y estaba en el público cuando yo estaba tocando y dije, esta guitarra, nunca lo he visto esto. Y vino, ¿no? Y era también un guitarrero. Entonces, claro, empezaron los primeros intercambios hablando, tú también haces guitarra, porque eso era muy, muy raro, ¿no? En aquel tiempo, hoy ha cambiado. Eso fue prácticamente el comienzo con la idea de hacer guitarras, ¿no? Y como, hombre, no, al principio no puedes vivir de eso, imposible, ¿no? No puedes empezar a guitarra, no sabes. Si eso es una guitarra, no sabes nada. No puedo vender, no puedo vivir de eso, es imposible, ¿no? Era como un hobby al principio, ¿no? Entonces, como quería estudiar también guitarra clásica en el conservatorio, fui a un curso de preparación que hicieron los estudiantes para lo que entraba nuevo, ¿no? Para la prueba, si te cogen o no. Entonces conocí a Johannes Inhofen en Friburgo, eso fue, a raíz de uno que estaba conmigo haciendo las prácticas esas, ¿no? Y curiosamente, como ya que en paz descanse, Pepe López, Bellido, yo le vi ahí en el 82 con 14 guitarras, tío. Vino con 14 guitarras. Yo, claro, yo también estaba haciendo guitarras, tenía mi propia guitarra y yo veía esto y digo, madre mía, cómo eso fue un mundo increíble, ¿sabes? ¿Cogió la furgoneta con 14 hacia no, todo en su coche. ¿En su coche? Yo que en aquel tiempo tenía un coche bastante grande, no sé, un Renault, algo así, todo lleno. Y todo en casa de Johannes. Entonces conocí a Pepe, entonces fuimos de vacaciones, claro, me interesaba. Y al final, un día de esto, ya decidí que, bueno, me voy. Pero también por algunas razones, porque yo estaba dando clase de guitarra y tenía mi taller, en el tiempo libre estaba haciendo guitarras, ¿no? Y tenía una relación con uno que tenía justo enfrente de la escuela de música, una tienda de música, ¿no? Entonces compraba guitarras y me los daba para ajustarla, ¿no? Ponerle punta puesta y eso. Y un día viene la madre de un alumno, dice, en la tienda puedes escoger una guitarra, ¿verdad? Yo entiendo. Una guitarra que, bueno, entonces claro, escogí una, pues esta, bueno, tenía una pequeña fisura en el barniz y mira, tenía buena relación con el hombre de la tienda, ¿no? Digo, venga, baja un poco de precio, dice que no. Qué tontería, que no, yo lo he comprado, yo lo vendo así y punto. Bueno, yo se lo digo a la madre, tú haz lo que quieras. Y el tío, no te lo pierdas, me denuncia delante de la Cámara de Industria que yo tengo un taller montado y vendo guitarras y no sé qué, no sé cuánto. Madre mía. Sí, es que es increíble. Entonces, claro, a raíz de eso, digo, entonces tengo que hacer el examen, porque si no, no puedo hacer guitarras. En Alemania, imposible, si no eres ingeniero, maestro o inscrito en el rollo de la cámara, ¿no? Que tiene ahí. Entonces, eso fue la razón porque he hecho luego el examen tengo mi título y ya está. Pero luego solamente tienes el título después del aprendizaje, luego tienes que hacer el maestro también para tener un alumno o lo que sea, ¿no? Todo complicado. Digo, me voy de Alemania, esto es demasiado, ¿sabes? Y aquí, claro, aquí estaba libre haciendo guitarras. Pero tampoco era tan fácil, que si no eres conocido o tienes muchos contactos,
problemático, siempre. ¿Qué año fue, Andrés, que llegaste aquí? Yo vine en el 87. En el 87. Pero al principio iba y venía, estaba medio año aquí, y luego me fui con las guitarras que he hecho de aquí, y trabajando en Suiza, Alemania, lo que pillaban. Y a veces la gente estaba esperando, por fin está aquí, venga esto. O sea, no tenía nunca problemas de encontrar un trabajo, ¿no? Y un día también, bueno, una amiga que vivía aquí, estaba ahí en Sierra Aymara con su hermano, tenía ahí tenía una escuela de idioma, ¿no? Entonces me fui con ella a Alemania y digo, mira, si no vendo ahora, ya tenía 40 años, ¿no? Si no vendo, tengo que buscar un trabajo. Y voy al festival de Liechtenstein, Ligita, y ahí me encuentro un comerciante, tenía una tienda de música, precisamente este hombre que me dejó la madera y eso, y tenía ahí madera increíble, ¿no? Y dice, me gusta mucho tu guitarra, venga, visítame, yo tengo madera y esto, ¿no? Y eso fue la salvación, digamos, porque hicimos un contrato y él me cogió mínimo 7 guitarras. Y a partir de este momento yo estaba nada más que aquí trabajando, por primera vez. Antes, claro, medio año, luego me fui trabajando 3 meses por ahí, vuelvo y digo, ¿qué quería cambiar? ¿Cómo es? Ya no te acuerdas, ¿no? Entonces, si estás siempre trabajando, ya puedes afinar. Sí, bueno, dejar, claro, eso fue la opción. Digo, si no vendo o si no pasa algo, entonces tengo que buscar un trabajo. Voy a ser más mayor, entonces nadie me coge. Digo, una situación también bastante tensa, ¿no? Así como insegura, ¿no? Pero mira lo que pasa. Hombre, podría comentar aquí anécdotas, muchas, que siempre a lo largo de todo, a partir de que empecé con la guitarra, ¿no? O la idea, primero la idea. Siempre pasaron cosas que tú sigues haciendo guitarra, tú has guitarra. El luthier ese de mi pueblo, cuando le enseñó mi primera guitarra, dice, ¿qué mierda es esto? Así lo dijo, ¿no? ¿Qué mierda es esto? Digo, bueno, he hecho yo. Bueno, yo qué sé. Digo, madre mía. Y entonces me preguntaba, ¿cómo ha hecho eso? Digo, por Dios. Esto así no se hace estas cosas, ¿no? Y entonces me enseñó también, ¿no? Por ejemplo, la galopa que tengo. Eso a raíz de ese hombre, ¿no? Una Stanley. Podía comprar, no pagaba IVA, ¿no? O sea, compraba en tiendas que yo no sabía, herramientas de toda clase, ¿no? Para gente que hace instrumentos, ¿no? Violín, guitarra, lo que sea. Entonces me enseñó el catálogo, esto le hace falta y esto. Por ejemplo, no sabía que había huesos para la cejilla, ¿sí? ¿No? O para el puente. La primera guitarra, digo, ¿qué cojo? No tengo idea. Corté un cepillo de diente, plástico. Así. Wow. Eso fue. Y claro, y luego le enseñó la segunda, dice, tú sigue. ¿No? Y siempre, y también, claro, este hombre que al final hicimos un contrato, eso también son cosas. Hombre, yo me movía bastante. Yo estaba siempre en Alemania, en Suiza, cuando había un festival o lo que sea. Eso también fue el tiempo cuando empezó todo eso, ¿no? Festivales, lo otro. Y yo estaba ahí. Eso podemos decir
el momento justo, ¿no? Al principio éramos dos. Yo me acuerdo un japonés que estaba ahí en Nürtingen y yo. En Liechtenstein, dos. Luego ya con los años, 50, no sé. Cambiaba la cosa, ya no tenía muchas ganas, ¿no? A veces me fui también y digo, bueno, me voy. Bueno, ya te vas, sí, ya. Porque luego es aquí probando las guitarras, mucho ruido, la gente en el fondo no tiene tiempo y si realmente se interesa, digo, venga, vamos a otro sitio, ¿no? Pero bueno, siempre había un buen ambiente, conocía gente, hablaba de guitarra y todo eso, ¿no? Eso fue también siempre una cosa. Yo aprendí por mi cuenta, sí. Pero yo te digo una cosa. Si tú entiendes, y no es la primera vez que lo digo, tú entiendes del oficio, ¿no? Entonces miras y sabes lo que hace. Y a veces ves algo y dices, hostia, claro. ¿No? Son cosas manuales o algunos truquillos. A veces también preguntas, pero no es que yo no he estado mucho tiempo en taller, ¿no? Bueno, he visto el que más he visto, sí, Pepe López, trabajando, hablando con él. Y el primero que conocí, eso fue también. Tengo que coger una cosa. Sí. Espera. Esto es lo tengo aquí. Antonio Raya Pardo, de 79. Wow. Y claro, esto es lo que me ha escrito. Yo lo he traducido un poco. No tenía que haberlo hecho, pero eso así, ¿no? He recibido su carta, la cual he comprendido perfectamente, porque yo intentaba escribirle una carta en español, ¿no? Ahí me dice que ha terminado la guitarra. Y esto, la visita, efectivamente, me acuerdo de usted, que su vida a mi taller, espero que los consejos, ¿no? También. Que Claro. le di, sí. Me habló ahí de que la tapa ha bombado, ¿no? Y en la plantilla, que lo ha trabajado ahí. Y eso... Es Antonio Raya, ¿no? Antonio Raya Pardo, ese fue el primero, porque la madre de un amigo me dejó su tarjeta. Y digo, bueno, voy a visitarle, claro. Estaba ahí, no entendí nada. Ni una palabra española ahí, mirando así, le enseñaba algo. Y yo, nada, sí. Algo pillo, sí. Entonces así también aprendes, ¿no? Y está abierto y lo miras, y que normal, ¿no? Normal. También con otros colegas, está hablando y siempre va evolucionando, digamos, ¿no? El segundo, no realmente. Hombre, el Romanillos, claro, he aprendido bastante con él, ¿no? Bastante. En los dos cursillos. El primero en Zurich tardó 3 semanas. Y yo digo, bueno, en 3 semanas yo hago 2 guitarras. Como ya estaba justo también el año cuando hizo el examen, ¿no? Entonces ya he tenido experiencia, sabía cómo lo hago y todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo de cuando ha visto que yo estoy preparando 2, dice, ¿quieres hacer dinero? Digo, hombre, claro, es lo que quiero vender. Sí. Y entonces he hecho ahí, en el primer curso he hecho el sistema como yo lo he pensado, ¿no? Bueno, estaba mirando lo que me explicaba o lo que explicaba a los alumnos y eso, ¿no? Pero el sistema, el barretaje, lo he hecho yo.
como yo lo he pensado. Ya no me acuerdo cómo era. Y en el segundo, eso fue en el 92, digo, lo voy a hacer igual como él me lo dice. A ver si hay una diferencia, ¿no? Y claro, era una diferencia porque han pasado 12 años, ¿no? También. Pero también he aprendido mucho de los alumnos que han venido al curso, hablando, algunos que han hecho guitarras también, tenía ideas, ¿no? Y creo que ahí también venía la idea de elevar, ¿no? Y también con este hombre, o sea, luego se ha estabilizado, ¿no? Más en mi forma de hacer la guitarra, ¿no? Lo que yo siempre quería, oye, también algunos han hecho una copia o se han pasado en esa guitarra y esto, ¿no? Y yo tengo una mezcla de otras guitarras, desde luego, ¿no? Que también hay elementos, pero luego también ideas mías, o sea, es ya como te he dicho antes, ¿no? Es algo donde yo me siento cómodo, fluye, eso sale de mis manos, ¿no? Yo no tengo que pensar mucho el grosor o cómo lo hago, eso sale automático. No tengo que pensar, vea, esto, lo otro, vea si sale bien, y la medida, esto. No, eso siempre fue la idea que hago una guitarra que es, al final dice, es una Marvi, ¿no? Eso fue también la idea, ¿no? La guitarra Marvi se define en la potencia que tiene, la comodidad y también, bueno, algunos elementos de construcción, ¿no? El mango prolongado hasta la boquilla también está, ¿no? O sea, va todo hasta aquí. El mango entero va hasta la boquilla. Y luego elevado. No sé, las características, decir, no, esto suena, puede ser una Marvi, ¿no? Eso me gusta, ¿no? La primera guitarra que he hecho más ancho fue como esta, de 46 de distancia entre las cuerdas. Y lo he probado también, yo también tocaba esa guitarra. Y me resultaba, después de un tiempo de acostumbrar, más cómodo. Lo que pasa, claro, yo con los dedos, o sea, también gente que tienen grandes dedos, yo lo he visto. Y, incluso he hecho una guitarra, yo no sé, creo que era aquí, en el puente, no me acuerdo, 70. O sea, eso fue, y menos mal que una vez me compré unas diapasones para bajo de 6 cuerdas. Eso es un diapasón así, y menos mal, tengo algunos, si uno viene, así lo tengo. Porque lo normal es que tenga arriba 46, o sea... Esta sí, 46, pero normalmente el estándar que hago yo, 44 y 60 en el puente. Eso es estándar. Luego dice, hámelo más pegado, o más separado, ¿no? Seguro. Y luego tienes el tema que tú llamas alma, ¿no? Ese refuerzo grande. Sí. El refuerzo en la guitarra clásica es una barra que meto de ébano a lo largo del mástil. También una medida para el sustain, o sea, también influye en el sonido, igual como el mástil prolongado, ¿no? Que yo tengo aquí 2 barras pequeñas y ya está. El resto sujeta ahí el mango, ¿no? Porque la tapa está sentada encima del mango. El barretaje siempre como lo ha hecho Torres. O sea, el sistema, luego la medida y algunas cosas, ya eso es diferente, ¿no? ¿Y por qué los grosores anchos?
o sea, de la caja, dice. En la caja utiliza doble aros, el fondo es bastante grueso también, la tapa gruesa. ¿Qué buscas ahí? Yo busco algo que no te come la frecuencia, ¿no? O sea, que trabaje, lo que trabaja es la tapa. Y el resto solamente ayuda. O sea, la caja es como un altavoz, ¿no? Tiene un altavoz y no sé, ¿qué es? ¿El baffle? El baffle es todo entero, ¿no? Y el altavoz, el altavoz, ¿no? O sea, el baffle potente y luego el altavoz que vibra, que tiene ahí potencia, ¿no? O sea, y hago también, bueno, perdón, hago también doble aros prácticamente siempre con el palo santo de Río. Porque normalmente no lo encuentro con esa medida tan grueso, ¿no? Y claro, se quiere sacar al máximo cuando lo cortan. Entonces, hasta que lo haya rebajado para que esté limpio, ya no me queda esa medida, lo que yo quiero, y que son 3,2 milímetros. Y por eso hago doble aros y también le da más rigidez todavía, ¿no? 3,2 el fondo y el aros. Luego la tapa, eso depende. Por eso siempre pruebo si está muy blanda o muy rígida, entonces incluso el barretaje, ¿no? El grosor o la medida del barretaje ya también lo pruebo. Pero suelen ser bastante gruesos, ¿no? Es decir, en la tapa. No sé, un estándar yo tengo aquí, por ejemplo, 2,7 en el centro y luego 2,1 en la periferia, ¿no? Ahí, en esa parte, ¿no? Lo quito de grosor. Y luego pruebo si está como yo lo percibo, ¿no? La tensión de la tapa, y entonces ya así lo dejo. Entonces, si yo lo he entendido bien, lo que tú buscas es que solo el sonido lo produzca la tapa y lo demás sea algo como neutro, como... No, neutro no puede ser neutro, ¿no? Vale. No puede ser neutro, pero que no lo absorbe. O sea, es difícil de explicar, es como... sí, como un altavoz, ¿no? Que he hecho también guitarras o sea, mucho más finas, ¿no? Pero no me ha convencido. Yo pienso que tiene más potencia, le da más empuje a la tapa. Sino, también hago 4 barras en el fondo. Normalmente se hace 3, ¿no? Hay 3. Yo pongo 4, o sea, esto... Claro, ahí también viene el peso, ¿no? Trabaja más. Hombre, con un Agnello, estoy preparando 2 guitarras para él. Pero él prefiere cedro, ¿no? Entonces, y a mí me gusta más el abeto. Pero luego hago también guitarras con tapa de cedro. Entonces le estoy preparando alguno y vamos a ver. Tocó mi guitarra, le gustó mucho, pero claro, ahora creo que también está tocando una guitarra con doble tapa. Eso es una moda que ha salido y que la gente le gusta, claro, en la sala de concierto que proyecta. Pero también he escuchado que incluso con otra guitarra con doble tapa, que lo han comprobado con la mía. O sea, no. Luego también es la proyección, y también es importante, ¿no? O sea, a veces piensas que alrededor tuyo suena mucho, pero luego también hay que mirar
qué es lo que transmite, o sea, la proyección que tiene la guitarra, ¿no? Que puede ser que suene mucho aquí, pero allí no. Exactamente. O sea, relativamente luego es lo mismo, ¿no? O sea, no notas mucha diferencia. Y eso lo he comprobado en mucho, claro, como he estado, ¿cuánto fue el año pasado? He estado en Italia. Parma, exactamente. Parma había un festival. También, claro, venía mucho guitarrero. Había una guitarra, digo, ¿cómo ha hecho el tío? Suenaba, pero increíble ahí donde estábamos exponiendo, ¿no? La gente venía y digo, madre mía. Y luego lo comprobamos en la sala. Yo estaba atrás, no escuchaba nada de diferencia. O sea, muy curioso, ¿no? Hombre, yo tendría que cambiar muchas cosas, ¿no? Maquinaria o de diferentes sistemas para hacer eso, ¿no? Lo he probado porque tengo un amigo en Alemania que hace guitarras con doble tapa, ¿no? Y quería saber cómo eso. Digo, a lo mejor termino la tapa que he hecho yo con él algún día, pero es que me da la razón que funciona, la guitarra es potente y tiene sus colores, o sea, la guitarra maciza me atrae mucho más. No solamente sí, o mejor dicho, por la riqueza que me llena, ¿no? Me toca el alma, es diferente a lo otro, me resulta un poco frío, ¿no? Y te cansas antes, te cansas y dices, está bien, te sorprende al principio, pero luego te cansa. Y con una guitarra así, yo tenía una guitarra, al final la he vendido por falta de dinero y estaba ahí, no sé, me perdía, ¿no? Estaba ahí soñando, ahí tocando y disfrutando del sonido. Y eso creo que solamente puede ser con una guitarra con una tapa maciza. También hay muchos guitarristas flamencos que les gusta mucho la guitarra, ¿no? Tuya. Eso sí. Como... Claro, yo he cogido, claro, por ejemplo, el diapasón prolongado también, hasta la boquilla, elevado también, no tanto como en la guitarra clásica. Es la potencia de la proyección. Y luego también, como ha cambiado también el flamenco, ya también los guitarristas están buscando también un poco más armónicos, sustain, y que no chille, ya, tan agresivo, ¿no? Y no sé, les gusta eso, ¿no? Sí. Y también he cogido algunos elementos de la guitarra clásica a la guitarra flamenca, digo, voy a probar. Claro, eso viene del piano. Como ahí las cuerdas también están fijas, o sea, no bailan encima de... Bueno, en el piano siempre tienen metales ahí, ¿no? O sea, está fija, entonces le da otro ataque y no se pierde tanta energía, porque no se mueve encima del hueso, porque está fijo, ¿no? Entonces no hay, hombre, son cosas pequeñas, mínimas, ¿no? Pero luego en la suma siempre tienes algún efecto. Yo creo que también puede ser un detallazo que suena más potente, ¿no? Hombre, yo trabajo en Granada y conozco mucho guitarrero de Granada, pero no es como dicen la escuela granadina, no es eso, ¿no? Aunque también, bueno, yo qué sé, algo habrá. Una guitarra, se ve que es una guitarra, ¿no? Todavía, y también de fuera hay algo siempre hay, ¿no?
Pero sí, hago cosas diferentes, ¿no? Que no... Y hay que estar preparado también con la solera, y la plantilla y todas esas cosas, ¿no? Para sacar esto, porque... Pero luego, una vez todo eso preparado, incluso me resulta más fácil, como la escuela granaína, ¿no? Porque el mástil elevado me da la posibilidad de rectificar el mástil antes de poner el diapasón. O sea, yo no tengo que rectificar mucho el diapasón, porque el mástil ya tiene todo eso preparado. Entonces el diapasón está paralelo. Bueno, le doy una curva también un poco, ¿no? Está bombado. Pero yo lo pongo y ya no tengo que trabajar mucho encima del diapasón. Hombre, el diapasón elevado también le da un poco más facilidad en tocar en los trastes altas, ¿no? Y el ángulo del mástil está más pronunciado, ¿no? Entonces, la tensión de la cuerda saca, con la tensión, sube la tapa un poco, ¿no? Y con la ley de palanca presiona para abajo, pero eso es más equilibrio, así la tapa vibra más libremente, para arriba y para abajo. Hombre, nunca se puede decir exactamente, es imposible, pero algo influye, ¿no? Que tiene más margen para arriba y para abajo, ¿no? por el ángulo. Y luego le dan muchísima curva, ¿no? A la tapa y al fondo. Sí, eso también, eso viene de la ingeniería. Hemos hecho pruebas con materiales diferentes, plásticos, lo hemos doblado y resultaba que el sonido iba mucho más rápido cuando ya tiene tensión, ¿no? Entonces yo le doy bastante curva en la tapa y también en el fondo. O sea, tensión. El Argos es domado, ¿no? Eso no tiene tensión. Pero el fondo sí, eso influye mucho en el sonido. Influye en el sonido, claro. ¿Cuántos milímetros puede tener de curva? Yo creo que son 6 milímetros. Ya no me acuerdo. No sé. Yo creo que, bueno, todavía tengo ideas, pero el tiempo no me deja. O sea, tengo bastante trabajo siempre y, claro, le doy un tiempo de entrega y todas esas cosas y entonces estoy liado. Pero sí tengo alguna idea. Sí. Lo he empezado, pero no lo quiero enseñar todavía. Bueno. Pero es solo una cosa que va a ser una cosa totalmente curioso. Nunca se ha visto eso en la vida. ¿Tema estético o tema de construcción? Estética también y, bueno, construcción, sobre todo la estética por fuera, ¿no? Una cosa... Pero tengo que preparar todavía algunas cositas y a ver cómo sale. Y el prototipo, vamos a ver si lo hago este año. Está dentro de ti el innovar, o sea, que no puedes dejar de pensar en algo, ¿no? Hombre, está siempre claro, yo estoy aquí trabajando y siempre algunos digo, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Aunque el éxito, bueno, quiero decir que sí tengo éxito con mi guitarra, el éxito me da razón como lo hago ahora mismo, ¿no? Pero aún así, no sé, a lo mejor se puede hacer alguna cosa que no se ha hecho nunca y da buen resultado, tampoco lo sé, ¿no? Es una idea, a lo mejor funciona o dice, esto imposible. Pero por lo menos para el museo, algún día, yo qué sé. Acaba aquí. Entonces se hace aquí el rebaje para la tapa.
Y yo hago el rebaje. Bueno, tengo otro mástil, te lo puedo enseñar, que tiene esto preparado, Ah, ¿sabes? y lo hace al final, ¿no? Hasta el final. Este está preparado, ya. A ver. Entonces la tapa descansa aquí. Y ya está elevado. Pues puedo preparar esto, el mango aquí. Y ahí se ve también el alma, Sí, el alma. que siguen toda la guitarra.